Hoy en Cara a Cara platicamos con Ismael del Toro, aspirante de Guadalajara, aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, y comentamos también los temas del día. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. 9:05 a.m. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo, que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Por si quieres comentar algo sobre la entrevista que tendremos esta mañana o sobre la encuesta que publica hoy Reforma, la esperada encuesta post debate. Andrés Manuel López Obrador 48%, Ricardo Anaya 30%, José Antonio Meade 16%, Margarita Zavala 3% y el Bronco 2%. Un poco menos de ventaja para Andrés Manuel, tenía 22 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya. Se acorta la brecha a 18 puntos a espera del segundo debate. Ismael del Toro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ismael del Toro aspira por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara. Y si te parece, Ismael, comenzamos por el asunto de la seguridad. Ayer hiciste un anuncio, tu programa, presentaste tu proyecto. Más allá de las propuestas que ahorita vamos uno por uno, las que hiciste ayer, ¿qué crees que se hizo mal en el gobierno de Alfaro para que haya estos resultados en materia de seguridad? Mira, empiezo más bien por lo que se hizo y cómo estaba la circunstancia cuando llega el gobierno de Enrique Alfaro. Lo primero que se tiene que hacer cuando llegas a un gobierno que tiene años, que la agenda no es prioridad, que se va dejando en descuido, pues es limpiar desde la raíz, y creo que ese es el acierto que hace Enrique y su administración en el tema de la policía. O sea, me parece que llegar a cortar con todos los vicios que tenía. Sabemos que las policías tienen un problema de infiltración, la honestidad del comisario, que es intachable, es uno de los aciertos que tiene. ¿Del comisario actual o de Salvador Caro? Del comisario cuando llegó, de Salvador Caro. De Salvador Caro. Yo lo puedo decir con toda claridad. O sea, ¿te parece que hizo una buena labor? No, es una persona intachable, y el reto de limpiar la policía de Guadalajara necesitaba esa honorabilidad y ese rigor. Además de eso, Enrique apostó por dotar a la policía de Guadalajara de todas las herramientas. Se hizo una gran inversión en equipamiento, se hizo una estructura de ordenamiento en cuadrantes, y creo que eso es lo positivo. Tal vez lo negativo, y eso creo que es lo que le han criticado sobre todo al comisario, pues es la falta de comunicación eficaz con los ciudadanos. Parece que se puso un paso atrás, que fueron desatendiendo el tema, pero de fondo el problema que estamos viviendo, con mucha claridad y sin evadir responsabilidades, pues estamos viviendo un nudo gordiano en tema de seguridad, porque producto de impunidad y corrupción, aderezado de un nuevo sistema penal acusatorio que se implementó en el último de los 8 años, que no se cristalizó realmente la capacitación a los policías, que vemos que hay una disputa política permanentemente por el tema de seguridad con mucha irresponsabilidad. Todo eso, todo ese nudo gordiano, todo ese galimatías, tiene hoy el tema de inseguridad en una problemática muy compleja. Además, de fondo, la raíz del problema de la inseguridad nace en la falta de oportunidades, en la cuestión económica de las familias, en un concepto incluso de valoración de ese estilo de vida que vemos como los jóvenes ven como su aspiración de vida, el tener esa entrecomillada forma empoderada o de fácil acceso a esos satisfactores sociales. Entonces estamos en una maraña muy compleja socialmente, políticamente, y eso obliga a que los candidatos, y sobre todo en mi caso lo voy a hacer así, abordemos este tema con mucha seriedad, con responsabilidad. Ahorita entramos con autocrítica, por supuesto, es responsabilidad de todos, pero de mi parte no van a escuchar
que el tema ni esté enviándole culpas, ni esté politizando, sino entendiendo la realidad, ver cuál ha sido la complejidad del tema y proponer las soluciones, ¿no? ¿Pondrías un político en la comisaría? No, yo creo que ya lo tengo analizado. El perfil de quien va a estar al frente de la policía será un perfil técnico de carrera policíaca. No va a ser un político de MC. No va a ser un político de MC, y además lo voy a abordar, y esa es una de las principales propuestas, con un gabinete de seguridad. No va a ser nada más el tema del comisario. El comisario tendrá la función operativa, pero el gobierno municipal que me toca encabezar volcará todos los servicios, todas las políticas públicas, toda la atención como gabinete de seguridad a enfocarlo al tema de prevención, de atención, de recuperación de comunidad, y con eso combatir. Para entenderte, Ismael del Toro, el gabinete de seguridad no solamente está el comisario y tú, no, que tú eres al final el responsable. La responsabilidad del presidente es la seguridad. Y el comisario. El comisario, pero aparte, quien se encargue de tejido social, de comunidad, de deportes. El deportes, va a estar servicios públicos, para darle un giro y una atención a todos los servicios públicos en torno a cómo generamos prevención en materia de inseguridad. Los gabinetes de seguridad se reúnen normalmente los lunes. Los gabinetes se reúnen los lunes. Yo lo apliqué en Tlajomulco. Sé que los números fríos son muy complejos de entender, pero en Tlajomulco me dio buenos resultados, y no solo lo tenía el lunes, sino era una especie de llamado permanente a revisar, por supuesto periódicamente, semanalmente, pero en cualquier circunstancia el llamado era permanente. Si me dices que vas a apostar por un perfil técnico, que no sé si tienes ya un nombre. Tengo nombre, pero es muy complejo dar los nombres. A ver si en la entrevista logramos sacarte el nombre. Si dices que vas a apostar por un perfil técnico, eso quiere decir que asumes que Enrique Alfaro se equivocó nombrando un político. No, lo dije con toda claridad. La apuesta de Enrique tenía una complejidad mayor, había que romper las inercias y se centraba en la confianza. Creo que lo que tuvo que tomar la decisión Enrique tenía como punto fundamental la confianza. Todo mi proyecto se basa en apostar la continuidad y la consolidación de las acciones de este gobierno, y evidentemente en el tema de seguridad, consolidar el asunto es pues aprovechar esa confianza que se tuvo en un principio, que ya generó que la policía de Guadalajara no tenga el señalamiento de la problemática de estar infiltrada. O sea, ¿tú crees que la policía de Guadalajara ahorita no tiene infiltración del narco? Todos tienen problemas, pero no es sistémico, no es sistemático. Sí se atendió, y creo que fue de los principales. O sea, ¿crees que es un problema de unos poquitos policías los que están infiltrados? La raya del policía, o sea, la línea muy delgada del policía, con sus condiciones precarias, sus complicaciones, el poder que tiene la delincuencia, siempre está latente de que puedan ser cooptados o por la fuerza o por la tentación. Pero creo que la apuesta fue en ese sentido correcta, y mi compromiso es pues aprovechar eso que se hizo y además darle un vuelco total a la visión, al giro de lo que se tiene que hacer, y además obviamente con la expectativa y con toda la voluntad de mi parte de evitar que el tema de la seguridad pública sea un tema de la política, totalmente. Ismael del Toro, cuando fuiste presidente municipal de Tlajomulco también te enfrentaste a un problema como este, que tiene que ver con la infiltración del crimen organizado en las policías. ¿Lograste depurar la policía de Tlajomulco? Me lo pregunto porque Alberto Uribe después hizo declaraciones diciendo que estaba infiltrada la policía de Tlajomulco y tú habías sido presidente municipal previamente. Las policías, como lo dije, están permanentemente en la rayita de ser cooptados, o a la fuerza o por la tentación. Es un trabajo que tienes que hacer permanentemente. Yo corrí a los malos policías, e incluso fui amenazado por los policías. ¿Cuántos policías se fueron en Tlajomulco? Alrededor de 40. Y tuve amenazas personales, tuve que enfrentar esa complejidad, pero lo digo con toda claridad, ni yo como expresidente ni ningún otro puede romper esa lógica de la tentación o de la amenaza que padecen los policías. Si lo hiciéramos todos en conjunto, si se acaba la politización del tema, podríamos estarle generando como Estado, no como entidad federativa, sino como poder público, le podemos estar generando a los cuerpos policíacos en general condiciones laborales, de seguridad social, de apoyo, para que realmente salgan a hacer su trabajo, que no tengan esa tentación de ser cooptados o esa obligación por la fuerza. Creo que el tema de seguridad no se le puede achacar a una sola persona en carácter de presidente municipal, no se le puede achacar a un partido político. Es un asunto que debemos de abordar con toda la responsabilidad. Pongo un ejemplo:
como presidente de la Comisión de Hacienda, gestioné y queda aprobado 100 millones de pesos para el tema de homologación salarial, y hoy lamentablemente sin ninguna razón jurídica, sin entender, pues ahí están atorados esos recursos sin que se pueda materializar un compromiso que además hicieron públicamente los alcaldes metropolitanos y el gobernador del estado. Ahora, Ismael del Toro, en ese mismo sentido, me decías, haciendo el diagnóstico de la administración de Enrique Alfaro, faltó comunicación del comisario con la sociedad, algo así entendí en términos de autocríticas. ¿Qué otra cosa harías distinto de lo que ha hecho Enrique Alfaro como presidente municipal en materia de seguridad en específico? En materia de seguridad creo que el apostar porque sea el tema prioritario, el que todos los servicios vayan tendientes a resolver el problema de inseguridad, no quiere decir que no se hizo con Enrique Alfaro, sino que vuelvo a la complejidad de entrar a una administración con problemas financieros, con problemas de deuda, con una organización de factores sociales que estaban en total desorden, comerciantes, grupos infiltrados, toda la complejidad de arranque de un gobierno que pone corte de tajo a los malos gobiernos y que empieza a darse la transformación, pues evidentemente 3 años no permite que las soluciones se den, y esa es la apuesta de este proyecto de continuidad, que más que criticar acciones de gobierno, creo que son temas que por el tiempo y por la complejidad del arranque de esta transformación, pues no pudieron cristalizarse, pero es lo que yo oferto a los ciudadanos, que se le pueda dar continuidad, que se aprenda de los errores, sí, que se corrija en el camino, y que mi oferta de continuidad y consolidación es precisamente aprovechando lo bueno y también lo malo que esta administración pudo hacer. Compromiso tuyo, no un político en seguridad, es un compromiso, Ismael del Toro, en caso de ser presidente municipal. Ayer anunciaste 336 nuevos policías, supongo que eso es para igualar lo que exige la ONU en materia de policías por habitantes. Esa es la parte policíaca de reacción. Sí, aunque lo veo más bien desde el territorio. Guadalajara está dividido en 42 cuadrantes, en promedio tienen alrededor de 30 policías por cuadrante, algunos más, algunos menos, porque territorialmente y por incidencia delictiva es como están acomodados. Lo que propongo es que en cada uno de los 42 haya 8 nuevos elementos más. O sea, un reclamo que sí se le puede hacer a la policía municipal es el sentir mayor patrullaje en las colonias. O sea, pasar de 30 a 38 policías por cuadrante. En promedio, porque hay cuadrantes de 16, hay otros de 42, pero sí. En promedio 38. Esa es en materia policíaca. Esa es en materia policíaca, además de 120 millones de pesos para las cámaras, para poder hacerlo funcionar, porque no funciona. Patrullas también, supongo. Patrullas, todo lo que es equipamiento. Y si quieres, vamos al corte y al regreso me explicas, porque también hay propuestas en materia de tejido social, algunas que causaron hasta su debate, como la Academia de Ballet. No, pues, lo platicamos al regreso, estamos con Ismael del Toro. 2.200 millones de pesos en un año para espacio público, Academia de Ballet, becas. ¿Cómo se va a pagar todo eso, Ismael? Mira, son 3,000 millones en lo que, con mucha responsabilidad y además con objetividad, y una cosa que es muy importante de mi oferta política, con claridad de cómo sí se pueden hacer las cosas, sin hacer propuestas al aire. 3,000 millones de pesos para el primer año, que lo vamos a volcar en el tema de prevención, de infraestructura, de apoyo a programas sociales, 2.200 para lo que es infraestructura, con una apuesta de recuperación del espacio público. En esta administración se hicieron grandes avances, el ejemplo de la recuperación de los parques, de los camellones, de los mercados, pero evidentemente no terminaron y hay que seguirle en esa misma ruta, y creo que la parte de consolidación para apropiarnos los ciudadanos del espacio público es que se lleven políticas públicas culturales, deportivas, de recreación a esos espacios. Por eso la apuesta de academias profesionales en tema cultural de ballet, que tengo un ejemplo de éxito cuando la realicé en Tlajomulco, que además me quedé a nada de una gestión importantísima para hacer un conservatorio cultural. Esa es la apuesta también para Guadalajara. Yo estoy convencido que a donde lleves cultura rompes con esa problemática. Muy a largo plazo, ¿no? Pues no, porque podemos ver el ejemplo de Bilbao, cómo lo que era el astillero y la problemática que se vivía se centró, o fue la columna vertebral de la política. Sí, pero la violencia política, ¿no? Terrorismo. En este caso, el narco está infiltrado en muchas estructuras. Policía, sociedad, empresa. Para atacar un flagelo como el narco es un esfuerzo colectivo, es una cuestión no solo de la autoridad municipal, pero lo que puede hacer la autoridad municipal es lo que estoy poniendo en una propuesta. ¿En cuánto tiempo te podemos exigir resultados en seguridad? Tiene que ser en la administración, es muy complejo.
si no cambian los problemas que estamos viviendo de impunidad, de corrupción en el Ministerio Público, en los jueces penales, si no cambiamos institucionalmente, si no hacemos una apuesta de todo el Estado. Pero en delitos de orden municipal, roba casas, roba transeúntes. Lo que se tiene que dar primero es que se note mayor vigilancia, que se vea el cambio de la policía. Yo estoy convencido de que el policía de Guadalajara debe de sentir todo el apoyo del presidente municipal. Por supuesto, los malos policías van a sentir toda la mano dura del presidente municipal para correrlos, pero los buenos policías van a contar con todo el empuje para que sean el funcionario público número uno. Además es el de primer contacto, que la ciudadanía no los vea con temor, que no los vea como si fueran el enemigo, sino que los vea como un espacio. No te pones un plazo. Es complejo para dar poner resultados. Un plazo por todo lo que comentaba que hay en el entorno de responsabilidades compartidas. 3,000 millones de pesos de inversión pública en espacios públicos en un año. 2,200 2,200 en espacios públicos y 800 en otras 600 en materia de programas sociales y 120 en el tema específico de la policía. El asunto es que Enrique Alfaro invirtió 4,000 millones en 3 años. Así es. ¿De dónde vas a sacar 3,000 millones el primer año? Porque Enrique tuvo que hacer una excelente gestión y ahí los diputados federales, y me tocó una parte como diputado local, apoyamos para que hubiera una bolsa de recursos públicos para las obras, pero Enrique tenía una problemática de finanzas propias, escasa recaudación, problemas de deuda, el presupuesto propio del municipio era mucho menor al que hoy entrega Enrique. Entonces, ya en condiciones, y ese es el proyecto de continuidad, entender perfectamente, con claridad, con expertise, cómo se maneja un presupuesto, cómo es la obligación de gestión de recursos. Entonces, hoy que Enrique entrega un presupuesto de 10,000 millones de pesos, que tiene ya consolidado o sin la problemática el tema de la deuda pública, sí, que el crecimiento de la recaudación propia ha sido sostenido, nos permite identificar las bolsas en donde... Es decir, esos 3,000 ya están en el presupuesto, no los vas a gestionar. Una parte está en el presupuesto y se tiene que reorientar para volcarlo todo al tema de prevención, y otra parte son de gestión. Porque también te deja algunas concesiones muy atadas, donde no tienes margen de maniobra, por ejemplo, las luminarias. Sí, pero son 200 millones de pesos por año. Y eso está dando resultados. No, pero me refiero a que te quita margen de maniobra presupuestal. O sea, si voltearas a ver esa partida, pero las otras partidas están en ruta de saneamiento, la cuestión del pago de deuda, el servicio de deuda ya no es una problemática, ya no tienes problemas de deudores de proveedores que se les de corto plazo, digamos. Entonces, es un ejercicio sensato, con claridad, de dónde pueden estar los recursos para inmediatamente ponernos a trabajar en esta propuesta. Algunos temas que han sido debatidos en la actual administración. ¿Tú abordarías el problema de la informalidad de los comerciantes informales de la misma manera que lo hizo Enrique Alfaro? Sí, porque hoy lo podemos ver con toda claridad, el resultado de esa apuesta de un ejercicio de orden. Los temas más escandalosos, hoy le puedes preguntar a los comerciantes, el mercado del calzado famoso, sí, ¿no? Sí. Hoy les puedes preguntar y con toda claridad te dicen, estaban muy contentos con lo que sucedió. A fin de cuentas entendieron que era una política pública de orden, que no es ir en contra de su actividad comercial. Guadalajara, desde su nacimiento, es una ciudad con vocación comercial. Se le debe de apoyar al comercio, pero el comercio no puede estar en manos de pseudolíderes, no puede haber comerciantes que sean extorsionados permanentemente por estos líderes, que sean chantajeados políticamente. El centro histórico y los corredores como el de Obregón, pues hoy son una realidad totalmente distinta, y si les preguntas a los comerciantes, están desarrollando su labor de comercio adecuadamente, con orden. La agenda de orden es muy difícil, por supuesto yo voy a mantenerla, y hoy están empezando a ver que toda esa agenda política que se dio en torno a ponerle estas condiciones a la ciudad, pues fue precisamente eso, fueron ataques políticos. Ni Enrique Alfaro ni Ismael del Toro estamos en contra del comercio, de los comerciantes. Lo que estamos a favor siempre es de la legalidad y de que pues, la autoridad tiene que poner orden. Ahí está el programa de arte público. También tú lo sabes, Ismael del Toro, debatido. Sí. Unos dicen, el programa de arte público está bien, pero se debió haber consultado a la ciudadanía. Otros dicen, no, porque algunas de las figuras, de las esculturas que están ahí, afectan a los católicos y afectan a la sensibilidad católica. ¿Tú seguirías el programa de arte público? ¿Lo consultarías? ¿Qué harías en este tema? La cultura va a ser el eje central y transversal de todas las políticas públicas de mi gobierno.
desde el ámbito de la cultura cívica, la cultura de prevención, la cultura de sustentabilidad. O sea, yo le voy a imprimir el sello de la cultura, pero también, evidentemente, en el impacto que tiene la cultura en el territorio, en las colonias, el llevar actividades culturales, el hacer de Guadalajara la capital cultural de América, por supuesto, seguirá una parte del tema del arte público, pero yo tengo una característica permanente en mi forma de hacer política, que es escuchar. Sé que el tema cultural además es sumamente debatido, es subjetivo, casi nunca vas a poner de acuerdo a las diferentes visiones, pero yo estoy convencido que en una forma global el tema de arte, cultura, llevado a la calle, al territorio, es también un aspecto con el que combates nuestros problemas sociales. Es decir, las esculturas van a ser también igual definidas desde la presidencia municipal, va a haber cambios en eso. Se puede analizar. ¿Consultas, hay que por escuchar, ejemplo? Sí, o invitar a la comunidad en general a platicar previamente los proyectos para poder... yo estoy convencido, y así lo hice en Tlajomulco y en el propio Congreso, si vas de la mano anticipadamente de la sociedad, los organismos de la sociedad civil, los factores que inciden, te es mucho más fácil lograr los proyectos de gobierno. Está el proceso de regularización, Ismael del Toro, de las torres, que se ha vuelto lo más mediático, aunque es un proceso en general de reordenamiento urbano, de los planes parciales en el municipio de Guadalajara. En el caso de las torres hay quien piensa que Enrique Alfaro fue muy duro con los comerciantes, pero no con los dueños de las torres que violaron la ley. ¿Tú seguirías el proceso de regularización de la misma forma? Ya no es necesario porque acabó esa agenda. Nuevamente es la situación cuesta arriba que enfrentó Enrique al tomar un municipio que estaba en total desorden. Cuando llegó Enrique no había planes parciales autorizados, había una esquela de corrupción permanente en el tema de los edificios y se encontró con una disyuntiva. ¿Qué haces con los ciudadanos que compraron un inmueble dentro de ese edificio que estaba con algunos excesos en densidades? Hubo algunos que les tumbaron los excesos, pero ¿cómo equilibras el tema entre esa construcción irregular que se hizo a través de la corrupción o del propio tribunal y el derecho que adquirió también un ciudadano? Que lo hicieron a través de las compensaciones económicas. La económicas. forma de hacer eso fue a través de las compensaciones. Está por agotarse esa agenda. ¿No te pareció discrecional el proceso? No, al contrario. O sea, que no entendemos bien por qué a unos les pusieron una multa, a otros por qué sanción. Fue falta de comunicación, pero es muy claro el proceso. El por qué la multa es por la cantidad de exceso en las densidades, por el tipo de vivienda, por el costo de la vivienda. O sea, todo está en base a una agenda técnica, no hay discrecionalidad. El sanear esa agenda que venía arrastrándose por muchos años, el dejar ya aprobados los planes parciales, el dejar ya también aprobada la planificación de Guadalajara en una lógica metropolitana, nos va a permitir que en mi administración pues sigamos con una lógica muy clara de ordenamiento del desarrollo urbano de Guadalajara. Y tenemos que hacer una apuesta por corredores específicos, temáticos, tenemos que hacer una apuesta por redensificar el centro y algunas zonas del municipio, pero se hará ya afortunadamente con una lógica de orden. El diálogo con los ciudadanos, proyectos en Huentitán, proyectos en el DEAN, también muchas críticas sobre ese tema. ¿Qué harías con relación a estos espacios urbanos en donde hay proyectos y que hubo algunas inconformidades de los ciudadanos? Pues Sergio, tú me conoces vecinos perfectamente, para mí me caracteriza el diálogo, escuchar, el buscar como sí. Creo que ese es uno de los plus que yo le aporto a la agenda y pues en esa lógica, ¿no? Escuchar, atender, buscar las soluciones, ha sido mi forma característica de hacer política, de gobernar y pues lo voy a poner al servicio de los tapatíos. Vamos al corte unos minutos más con Ismael del Toro, le leemos tus preguntas y comentarios. 9 con 36 minutos. Ismael del Toro, has seguido de cerca todo el debate sobre el sistema estatal anticorrupción. Te tocó siendo el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y de pronto el debate municipal ha quedado extraviado. Es decir, cómo se traduce el sistema estatal anticorrupción en los municipios. Y una figura clave es el contralor.
¿Cómo se elegirá tu contralor? Y Guadalajara, además, hay que ponerlo también en conocimiento, es el único municipio que ya hizo o está construyendo su sistema municipal anticorrupción. Pero Enrique Alfaro se comprometió a que el contralor fuera electo por universidades y organizaciones sociales y al final no lo cumplió. Y aquí nos aceptó que no había cumplido esa promesa. Yo tengo esa lógica con mucha claridad y lo avala mi forma de hacer política. Ustedes lo palparon en el ejercicio de construcción del sistema estatal anticorrupción, la voluntad, la apertura que se tuvo y fue motivada o proyectada por mí para que la sociedad civil organizada incidiera permanentemente en el tema, y eso es lo que oferto en Guadalajara, que tengamos no solo el tema de la Contraloría, sino observatorios ciudadanos permanentes en los temas de adquisición. ¿Quién elegirá tu contralor? Públicas. Lo tiene que elegir el Cabildo por cuestión legal. Como se hacía en el Congreso con los nombramientos. Así es, pero se abrirá la agenda completa. Ahí está el comité de participación. Yo tengo un ejercicio o proyectado un ejercicio de cogobierno permanente. Me van a ver como presidente municipal dialogando anticipadamente, dialogando en el momento de la implementación de las políticas, escuchando y retroalimentando todas las acciones de gobierno permanentemente. Los mensajes a Adán de la Cruz. Muy buen día, Enrique. No hay más ciego que el que no quiere ver. El ingeniero Enrique Alfaro, una de las mejores administraciones de los últimos años. 0283. Todo esto seguirá siendo hasta que no derrumben lo construido. La multa es inferior a las ganancias. Todos prefieren pagar. Todo se resume en corrupción con relación a las torres. Pero hay que aclarar que son temas pasados. No va a haber una construcción irregular desde que ya se hizo toda la estructura jurídica, la planeación, y se tenía que resolver un problema que se dejó arrastrado por las anteriores administraciones. Eduardo Martínez, buenos días. Enrique Alfaro y sus secuaces solo saben regalar útiles escolares y esculturas horrorosas y millonarias que no sirven para nada. De seguridad no saben nada. Del Toro y Limón hundieron a sus respectivos municipios y ahora quieren refundir, como lo de refundar, a Jalisco por esos mismos temas, dice Eduardo Martínez. Jorge Ramírez dice exactamente el mismo discurso de cuando era priista. Los católicos y todos los sectores sociales afectados por Alfaro seguro no olvidarán el agravio a este grupo en las elecciones. Cuando yo era priista nunca tuve capacidad de hacer ningún discurso porque no me dio ninguna oportunidad. Entonces, 7919, ¿cuál es tu propuesta en materia ambiental? Guadalajara tiene que ser una ciudad con sustentabilidad, hay que diversificar desde el ámbito de gobierno. Hoy el tema de recolección de basura tiene un gran avance con los puntos limpios, hay que modificarlo, hay que incentivar a que empresas se hagan socialmente responsables a través de Agenda Verde. Tenemos una gran agenda que a lo mejor no alcanzo a explicarla toda. Dice Iván Guzmán, entiendo que tiene que defender la marca que han creado, pero ¿qué decisión tomará el Toro si la alianza... Hijo, esto está larguísimo. PRIAN-RD, MC, PANAL, se da. Yo soy candidato de MC exclusivamente, no voy coaligado con nadie. Hay 7 candidatos para contender en la alcaldía, incluido PAN y PRD. Yo estoy concentrado en hacer mi trabajo para ganar la confianza de los tapatíos y para gobernar Guadalajara. Dante, la calle Obregón quedó bonita, pero la calzada Independencia está horrible y olvidada. Va a ser el siguiente paso, ese es el proyecto de continuidad, seguir articulando las acciones de gobierno, incluidas obviamente las intervenciones de infraestructura. 4386 critica las obras que se han hecho en los camellones. Si en términos generales no nos puntualiza alguna. Pues yo más bien he recibido con muy buenos ojos de los ciudadanos el atender y cuidar los camellones y cualquier espacio público. Miguel Ángel Ochoa te dice que su gallo es Ricardo Anaya. ¿También el tuyo? Yo estoy concentrado en el tema de Guadalajara. Pero, ¿vas a votar? Sí, claro. ¿Y votarías por Anaya? Estoy concentrado en mi tema. No me quiere decir su voto, pero el voto es secreto, entonces hay que respetarlo. Félix Ceballos, saludos a Ismael, próximo presidente municipal. Creo que la campaña es mero trámite legal en este caso, te dice. No, yo creo que es un ejercicio muy importante para comunicarnos con los tapatíos y para que tengan claridad de cuál es la oferta política. Gabriel Bolaños, que me escribe de Es por México, una organización de la sociedad civil, dice que con quién se pueden coordinar para invitarte a que les des una plática de tus compromisos. Si me pasas ahorita paso el contacto yo me pongo en comunicación con ustedes. Félix Caballero, dicen que el PG es populista, ¿cómo le llamaríamos a Del Toro? Eficaz. Abraham Gómez, buenos días Enrique, tus invitados y a tu auditorio. Tus invitados se candidatean a cualquiera de los cargos políticos. Creo que lo que deben de estar hablando más en el tema de propuestas de seguridad son los que van para diputados, no tanto los que van para municipios. En el Congreso es donde está la médula de las propuestas de seguridad. ¿Coincides? Pues no, creo que más bien es una responsabilidad multifactorial. Yo como diputado del Congreso, ya lo comenté, dejé una bolsa para apoyar a la homologación salarial. Sí se tiene que hacer trabajo de diferentes instancias de gobierno, pero creo que pues es
es una responsabilidad compartida. 6233, buenos días, Enrique. Mi nombre es Santiago Ceguera. Ismael del Toro es un paje de Enrique Alfaro y él bien sabe que fracasaron en el tema de seguridad, te dice. No, ya lo expliqué con toda claridad. Ismael del Toro, gracias. Muchas gracias, Enrique, y nosotros. aprovecho para saludar aquí a Augusto Chacón, que ya llegó a la mesa. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, Augusto, Ismael, suerte. Gracias. Augusto, al regreso platicamos con Augusto Chacón de los temas de la semana. La música evoluciona, la noticia se vuelve historia y Zona 3 sigue avanzando. 9 de la mañana con 45 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41 para que nos escribas, para que nos mandes tus comentarios. Está con nosotros Augusto Chacón. Augusto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, Enrique, como cada miércoles, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Pues estamos en la fiebre de las encuestas. La primera que se publica posterior al debate. Tardaron 9 días prácticamente en tener una encuesta que nos pudiera decir un poquito las tendencias posteriores al debate. Andrés Manuel López Obrador se queda de acuerdo a Reforma en su misma intención de voto, 48%. Ricardo Anaya sube de 26 a 30. José Antonio Meade pierde un punto, pasa de 18 a 17. Y Zavala y el Bronco menos de 5% los dos, es decir, prácticamente indiferente para el proceso electoral lo que hagan ellos dos. Meras comparsas. Pues sí, esperábamos esta primera encuesta, de la que fuera, de las serias y reconocidas luego del debate, y lo que ya se preveía, que el debate no iba a ser tanta mella en Andrés Manuel y que tampoco iba a aportar gran cantidad a Anaya, con todo y que en esta encuesta lo reconocen ganador del debate. No le sirve más que unos cuantos puntos que ni siquiera parece que se los quite Andrés Manuel López Obrador. Sí, es que no es un juego suma cero entre ellos dos, porque Andrés Manuel se queda igual y Anaya crece. Así es. Si te fijas, pierde un punto Meade, pierde 2 Zavala y pierde 1 el Bronco, que son los 4 que gana directamente Ricardo Anaya, ¿no? Claro, y interesante también que solo 18% no dijeron su preferencia, es decir, hay menos indecisos, me parece que bajan los indecisos. Y él no contestó. Y no contestó, no sabemos realmente, pero digo, me parece interesante, pero detrás de la encuesta, de las cifras, me parece que hay cosas interesantes que pintan a un más largo plazo en los atributos positivos que le preguntaron a estas 1,200 personas por todo el país, es decir, es una encuesta que estamos hablando de 1,200 personas que dijeron que Andrés Manuel es quien más se preocupa por las personas como ellos. Y la diferencia es terrible, de 42% a 19%, que dijo lo mismo sobre Anaya. De Meade ya ni hablar, apenas rebasa 10%. Es decir, el discurso de Andrés Manuel está llegando a las personas, a todas, diciendo sí, me está hablando a mí, se preocupa por mí, mejoraría la economía familiar por mucho. O sea, Meade, que sería uno de sus meros moles, claro, la economía. Claro, la estabilidad económica, ¿no? Apenas 14%, es más capaz para gobernar. Baja un poco Andrés Manuel a 40%, Anaya sube a 27%, pero Meade se queda en las mismas. Lo ven más capaz para gobernar Andrés Manuel, y así para reducir la corrupción, mejorar la educación, se le empareja 11 puntos a Anaya, pero sigue siendo una diferencia abismal. Disminuir la violencia también le atribuyen mucho más a Andrés Manuel que al resto, que a Anaya y a Meade. Y combatir el narcotráfico también, pero es el punto en el que está más flojo Andrés Manuel, y curiosamente el único rubro en que Anaya es mejor que Andrés Manuel es que lo consideran más inteligente. Más inteligente. 33% dijo que Anaya, 28% dijo que Andrés Manuel, y otro rubro que le atribuiríamos a Meade lo pierde también 14%, es decir, ni siquiera por el lado de la inteligencia, que bien podemos tener muestras de ella, no llega a la gente y no ha dicho nada que los mueva. Y en los aspectos negativos, Andrés Manuel robaría menos, puede desestabilizar al país, es también el que tiene más altos puntos, junto con Meade. O sea, 32% dice puede estabilizar al país, 26% Meade, y a Anaya le conceden más estabilidad. Solo 13% dicen que podría desestabilizarlo. También Andrés Manuel dice que la gente piensa que pactaría con el narcotráfico, 29%, es el más alto. Es el más alto, contra 11 de Anaya y 21 de Meade. Es decir, hay una relación entre bajaría la violencia, pero pactaría con el narco. Es un peligro para México, ya lo rebasó Meade.
Mid para 30% les parece un peligro para México, y Andrés Manuel 27%. Ya se regresó el discurso. El discurso de Solá, que ya ven, ¿no? En la elección de 2006. Ya ven más peligroso al representante del PRI. El que le haría más daño al país sería Mid, 31% dicen, contra 26% de Andrés Manuel. ¿No? El antiprismo está rebasado en todo el país. Es la constante. Y miente más también Mid. Es el que la gente considera que miente más, aunque a Andrés Manuel le queda 3 puntos abajo nada más, y a Anaya quedan un 16. Beneficiaría solo a los más influyentes, por supuesto. Mid es el gran ganador con 36% contra 16% de Andrés Manuel. Si todo lo que la gente está esperando, el cambio que está esperando, lo representa nítidamente Andrés Manuel López Obrador. Esto me parece interesante de esta encuesta. Sí, fíjate que eso es... Javier Tello escribe un artículo en Nexos muy interesante sobre las elecciones, en donde dice, ¿por qué no en lugar de fijarnos tanto en las propuestas de los candidatos, nos fijamos un poco más en lo que la gente está demandando? Es decir, en lugar de pensar en la oferta, pensar más en la demanda. Ese es como el eje del artículo de Javier Tello. Y es interesante porque es precisamente esto. Es decir, cómo la gente está percibiendo sus problemas y quién le puede dar resultados, que muchas veces no tiene que ver con propuestas. Tiene que ver sobre todo con imágenes que nos construimos los electores de qué simbolizan cada uno de los candidatos. Y me parece que ese retrato es muy de sentido común. Es casi lo que pensamos con ellos, ¿no? Frente a ellos, ¿no? Claro, y un poquito más allá, porque al verlo en estos puntos que acabamos de mencionar, la gente no se está yendo por la propuesta de Andrés Manuel simplemente por el cambio, como de repente superficialmente se lee. Tiene asuntos concretos que Andrés Manuel sí le representa, en seguridad, en economía, en la problemática, como dices tú, como dice Tello. Eso resulta interesante, es decir, no hay un voto irracional, que es un rubro al que me opongo. Hay un voto perfectamente medido, y ahí lo vemos en las diferencias. Las mismas personas que dicen que Andrés Manuel resuelve muchos problemas no tienen empacho en decir, pero es más inteligente Anaya. Eso nos da pistas de que hay un razonamiento. Más razonado de lo que de pronto se cree, ¿no? Así es. Ahora, Augusto Chacón, hoy leía en El Financiero otra encuesta, no sobre intención de voto, sino sobre la propuesta de amnistía. Y si bien todavía quedan, desde mi punto de vista, muchos detalles, no, es más, todos los detalles de la amnistía, porque realmente conocemos el concepto más o menos por dónde va, de acuerdo a lo que ha dicho Olga Sánchez Cordero, lo que ha dicho Tatiana Cloutier, lo que ha dicho Durazo. Porfirio Muñoz Ledo, que han escrito sobre el tema, pero nos hace falta cómo se aplicaría, cómo se implementaría, qué cambios legales, todo el aterrizaje de un proyecto de esas características. Me sorprende que quitando la amnistía, con estas vaguedades que tiene, no haya propuestas de seguridad claras, siendo un problema tan importante para la mayoría de los mexicanos. Es decir, me parece que el debate está excesivamente encorchetado en si los militares siguen o no en la calle, pero muy pocas ideas nuevas, ¿no?, en materia de seguridad, y tal vez por eso surgen estas ideas de pactar con el narco, que creo que nos mandarían un escenario que no es el deseable. No, el pacto sin duda no tiene nada que entrar aquí al debate, pero tienes razón, nadie nos ha dicho resoluciones puntuales respecto a cosas de seguridad, aún las básicas. Un poquito más de policía, un poquito más de inteligencia, mejor armamento. Coordinación. Pero, por ejemplo, en el caso de la amnistía, creo que el debate sería cómo focalizar una estrategia que tenga como objetivo la paz y la reducción de violencia. Digamos, creo que la estrategia hasta ahora, en los últimos 2 sexenios, ha sido ¿cómo le hago para decomisar más droga en poco tiempo? Sí. Cosa que nos ha dejado niveles impresionantes de violencia. Así es. Es decir, el centro de la política pública, de la política de seguridad, no es la reducción de violencia. No es. Es que la droga no llegue a Chicago, a Nueva York o a Los Ángeles. Sí, estamos haciendo el trabajo ¿Por qué no sucio? debatir eso? Cambiar el enfoque. Es decir, eso podría llevar que no persigas a alguien que cultiva en la Sierra de Guerrero, pues puede ser. Pero lo que me refiero es que tal vez no es un debate de amnistía, es un debate de readaptar la estrategia al objetivo de la paz y la reducción de violencia. No, en cuanto a la amnistía, todo lo que se ha dicho de parte de quienes están a favor y quienes representan a Andrés Manuel López Obrador no dejan absolutamente claro nada. Hacen comparaciones de amnistías que se hicieron por asuntos políticos. Claro. Y además en otras circunstancias. Además, las amnistías, la de Juárez, o inclusive la de Ávila Camacho, la de General Lázaro Cárdenas, tenían que ver con grupos que ya habían triunfado y que se daban el lujo
La guerra. De hacer un gesto político, igual Ganas que la guerra, Echeverría. das Claro, amnistía, claro. ¿no? Olvidas. Pero aquí vas a amnistiar a los que nadie ha perseguido, a los que están haciendo su negocio como si nada hubiera sucedido. Me parece que en todo caso podrían voltear a decirnos, ¿por qué mejor no nos pides amnistía a nosotros, no? Y déjanos de perseguir y dejamos de matar y de secuestrar y demás. Que creo que el concepto de amnistía es totalmente errado. Completamente errado. Nueva estrategia tal vez. Y además una estrategia por varios rumbros, desde un debate serio y profundo, no solo entre la academia, sino con legisladores que tengan poder, hasta dónde se puede legalizar y cuáles drogas se pueden legalizar. ¿Qué estamos haciendo con el tráfico de armas? No estamos haciendo absolutamente nada. Necesitamos revisar por qué en las ciudades hay tanto armamento circulando. Hay que repensar, si fuera el caso, la posibilidad de estas revisiones a las personas. El caso es que ya no sabes quién está armado y no se está haciendo nada. La explotación a los campesinos, el rol que juegan los campesinos de Guerrero contra el tráfico de opio por todo el mundo en diálogo constante con Afganistán. ¿Qué parte juega ahí la geopolítica? Hay muchísimo que debatir, las condiciones laborales, el trabajo sucio que hacemos para Estados Unidos, y no solo, como dices, estar viendo de dónde decomiso drogas y si pesco a un pez gordo, que si hacemos memoria es el único mérito que nos ha concedido Donald Trump en un año. Ha dicho, bueno, hay que reconocer que están haciendo una buena persecución y han agarrado a algunos líderes del narcotráfico. Es lo único que nos reconoce. Quizá eso se ha vuelto un incentivo para que no mudemos la estrategia. No hemos discutido suficiente sobre la base social que tiene el crimen organizado. Tiene una base social amplia y control de territorios sobre los que tampoco hemos hablado y ningún candidato se ha manifestado. Y hablando de propuestas que de pronto faltan, los desaparecidos, Augusto, una discusión que hemos tenido las últimas semanas en Jalisco, de forma muy, muy clara, ha sido tema nacional lo que pasó con los 3 estudiantes del Centro de Audiovisuales. ¿Has escuchado algo que te llame la atención de quienes aspiran a gobernar Jalisco en relación precisamente a este tema? No, el silencio ha sido elocuente. El tema de los desaparecidos, que me parece que sería como una de las puntas de la hebra para conquistar esta coordinación y esta base que necesitamos para trabajar unidos hacia la inseguridad, no ha sucedido. Serían un buen pretexto las campañas y dado lo decantados que están las estadísticas, para que todos se unieran alrededor de un tema, la seguridad y por supuesto los desaparecidos. Los desaparecidos es la peor manifestación de la inseguridad. Democratiza, si es posible usar ese adjetivo, aún más la inseguridad, porque cualquiera está sumido en el terror de no saber de un familiar durante 1 hora, durante 2, ahora que estamos tan acostumbrados al contacto permanente. Es terrible y sería una muy buena señal de partidos y candidatos decir, unámonos para que esto no siga sucediendo. Yo no veo propuestas concretas cuando uno ve la extensión, por lo menos del área metropolitana de Guadalajara, para patrullar y para ver que alguien no suba a otro a su automóvil. No hay manera de que eso suceda solo con la policía. No tenemos policías suficientes y la impunidad es un incentivo. Necesitamos que cada ciudadano esté atento a lo que sucede a los demás. Pero ¿quién invita a esa unión? ¿Quién invita a ese trabajar por un fondo común? Y parece que estamos muy hechos a la idea de, bueno, ya cuando pasen las campañas nos ponemos de acuerdo, pero para cuando pasen las campañas muchas familias habrán sido destruidas, mucho miedo se seguirá imponiendo en la ciudad. Necesitamos hacer algo y dices, bien, yo no he escuchado y a partir de ese no escuchar me parece que es el mensaje más contundente de estas campañas. Creo que la apuesta de largo plazo tiene que ser lo social, reconstruir nuestra sociedad. Cuando ves lo que pasó con estos 3 chavos te quedas desesperanzado porque es verdaderamente dramático. Pero también es cierto que ha habido algunas apuestas institucionales en otros delitos que de alguna forma dieron resultados. Por ejemplo, el secuestro. Se han llegado a crear unidades de secuestro bastante competentes. De respuesta rápida. Respuesta rápida. Creo que algo así, pensando en que el objetivo tiene que ser social y es construir comunidad, tejido social de cara al futuro, pero que la apuesta institucional sea crear unidades de excelencia que se dediquen a un problema como este tan lamentable. Es decir, el hecho de que siempre las fiscalías, con todos sus problemas, sean los que traigan estos casos, nos llevan a esto, drama social, y aparte, Augusto, hay que decirlo, una investigación que mucha gente pone en dudas. Sí, pero justamente
esto que parece tan simple, unidades de reacción rápida cuando se denuncie un desaparecido, tiene que ver en el fondo con una muda completa de la forma en que las autoridades se relacionan con los ciudadanos. Obviamente los secuestrados durante mucho tiempo pues eran las personas de alto poder adquisitivo porque justamente se trataba de exprimir sus carteras. Y la respuesta era inmediata. Pero aquí llegan las personas de los más diversos estratos socioeconómicos y les dicen, no, mire, ya volverá, en lugar de decir, sí, si esta persona me denuncia un desaparecido, inmediatamente reacciono. Es que a veces los protocolos se activan hasta 24 horas. Así es. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique, buenos días. Nos vamos. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Seguimos con entrevistas en Cara a Cara.